Ey, ¿qué pasa, peña? He titulado este vídeo Lección de Derecho, o Breve Lección de Derecho. En realidad todavía no lo he titulado, lo estoy empezando y para poner el título hay que cargarlo. Bueno, creo que lo titularé Breve o Brevísima, sí, suena mejor, Brevísima Lección de Derecho para uso de podemitas. Aunque no espero que lo entiendan los podemitas, sería mucho pedir. Y casi mejor que no lo entiendan, porque podrían tomar ideas. O sea, es más conveniente que no lo entiendan. ¿Cuál es el problema que tenemos entre manos? Los podemitas han descubierto que hay un procedimiento por el cual se puede sacar de la cárcel a alguien que según la ley debería estar en ella, que es el indulto. Se han aprendido el indulto en jueves y desde luego el gobierno socialista lo ha usado generosamente como supuesta solución política de un problema político. Bueno, ha sacado a todos los sedicentes, los revoltosos catalanes una vez más de la cárcel. Hay que estar sacándolos de la cárcel continuamente. Ya lo hizo la República y ahora toca otra vez con la democracia. Franco no, Franco los fusiló, pero bueno, siempre lo mismo. Los rebeldes catalanes arman una republiqueta y luego hay que sacarlos de la cárcel porque es un problema político, lo de siempre. Eso es una medida que ha existido desde siempre. El indulto, la gracia, recordemos la lista de Schindler, cuando Schindler convence a Monguet de que es mucho más poderoso, es un signo de poder mucho mayor el perdonar que el castigar, sobre todo si se castiga de acuerdo con las leyes o de acuerdo con ese simulacro de leyes que tienen los nazis. Bien, hay un método para que alguien que está en la cárcel, porque según la ley tiene que estar en ella, salga. Y ahora que los podemitas han parido una ley por la que están saliendo de la cárcel violadores, asesinos de mujeres, todos los perpetradores imaginables de violencia, específicamente contra la mujer. Han parido esta ley después de una larguísima gestación que empezó con unas manifestaciones porque decían que los miembros de la manada de Pamplona, la manada de los Sanfermines, merecía más pena, que los tribunales les habían dado poca pena y querían más. Y ahora que gracias a esta ley de Irene Montero, la ley solo sí es sí, probablemente la manada o está a punto de salir de la cárcel o de tener una rebaja considerable, solo ahora se les ocurre que a lo mejor sí que tienen que dimitir, porque si todo esto tiene como motor, como el dedo que mueve la rueda, que la manada merecía más pena, y ahora resulta que hacen una ley, lo ponen todo patas arriba, calla ordenador, lo ponen todo patas arriba, y al final lo que consiguen con esa ley es que la manada tenga rebajas penales, o sea, todo lo contrario de lo que se proponían desde el principio. La manada merece más pena, y al final la manada se va con menos pena, pues a lo mejor sí tendrían que dimitir, sí que tendrían que hacer un Huerta, y dirán, ¿un general Huerta? No, hombre, que siempre estáis pensando en dictaduras. Un Máximo Maxim Huerta, ¿no os acordáis que había un ministro que se llamaba Máximo Maxim Huerta o algo así? Que era un presentador de televisión, de programas rosas, con Ana Rosa, precisamente, con Ana Rosa Quintana, y tuvo que dimitir pues por un quítame allá unos trajes. No, fue algo bastante más que unos trajes, como los de Camps, pero era un poco una chorrisandez, pero tuvo que dimitir para mostrar la ejemplaridad del gobierno. Bueno, pues si Huerta, Máximo tuvo que dimitir por eso, es cierto que luego no ha dimitido nadie. Bueno, Ábalos al final lo retiraron, lo apartaron, lo remodelaron, pero o sea, Ábalos estaba desde luego... Todos están para dimitir miles de veces. Al ministro de Sanidad lo mandaron de candidato a Cataluña, no son dimisiones, pero evidentemente eso. Bueno, pues Irene Montero ya le habrá visto las orejas al lobo y se habrá dado cuenta de que si la manada obtiene rebajas penitenciarias o directamente sale de la cárcel, pues habría que dimitir, y eso no puede ser. Y ahora se han decidido a cambiar la ley, y entre sus admiradores y admiradoras y admiradores he visto a mucha gente que dice, muy bien, eso, cuando antes decían, muy bien, no hay que cambiar nada, y ahora, sí, muy bien, hay que cambiar, y que los que han salido, que vuelvan. No, queridos podemitas,
Eso no funciona así. Yo sé que estáis acostumbrados a moveros en dictaduras, no como la de Huerta, sino unas dictaduras más modernas, como la venezolana, la cubana, la iraní, donde no hay ningún problema en que si el gobierno quiere a alguien en la cárcel, tiene a ese alguien en la cárcel, y además dándole palizas, introduciéndole objetos por el ano, no tiene ningún problema. Pero esto, queridos podemitas, este país no es una dictadura y no es un régimen arbitrario, a pesar de que durante muchas décadas habéis estado diciendo lo contrario. Pero quizá en parte por ese trabajo, por esa denuncia constante, a los violadores, a los agresores sexuales y a los que cuenten chistes machistas, no se les puede hacer un Unai romano, como seguramente os gustaría. No se puede. Vosotros, vosotras, vosotres, querides podemites, sabéis que se puede sacar a alguien a la cárcel en contra de lo que dice la ley. Pero no se puede meter a alguien en la cárcel en contra de lo que dice la ley. Eso antes se podía, sí, de acuerdo. No hablo ya de la dictadura de Franco, porque era una dictadura y efectivamente se podía hacer lo que el caudillo quisiera, sin ningún problema, para asuntos graves de Estado. En realidad eso se puede hacer en cualquier Estado. En cualquier Estado los servicios secretos, estoy pensando en Estados Unidos, pueden hacer amparándose en el secreto, en la razón de Estado, maquiavélica, pueden hacer... Vale, sí, de acuerdo, eso más o menos se puede decir que existe. Y sí que los servicios secretos pueden registrar la casa de Bárbara Rey, efectivamente, pero un asesinato... No, perdón, estamos hablando de apresar. Sí, eso es. Asesinar sí, eso sí se puede. Y hacer esas pirulas sí que un servicio secreto lo puede hacer, pero lo que no se puede hacer es encerrar a alguien en la cárcel. Sí, centrémonos. No se puede encerrar a alguien en la cárcel sin un procedimiento judicial. En una democracia... Es que claro, una democracia no necesariamente una democracia puede ser dictatorial también. En un régimen, en un Estado de Derecho, sí, ese es el término. Perdón por esta lección de derecho tan a trompicones. En un Estado de Derecho no se puede meter en la cárcel a alguien porque sí. Estaba pensando en la dictadura de Franco, pero quería señalar que la última vez que ese procedimiento se ha usado de manera continua ha sido en la dictadura de Primo de Rivera, y de ello hay prueba por observadores internacionales, por decirlo así, vamos, el periodista en el que se inspira esta película de Hitchcock, Agente Secreto, me parece. Esta película en la que hay una escena en la que penden de una torre, que creo que es el Big Ben, pero en realidad no me acuerdo, y al final da igual porque la película no se parece nada al libro. Pero bueno, no se parece nada al libro. El caso es que el autor de este libro, ahora no recuerdo nada porque estoy muy cansado, ¿qué pasa? Yo también. Pues el caso es que en ese libro el periodista cuenta cómo, a través de una lettre de cachet, que es la fórmula jurídica que están buscando los podemitas para que los violadores vuelvan, una lettre de cachet acaba encerrado, sin juicio, por supuesto, sin ver a un juez, sin nada, por una orden real, que en realidad, bueno, pues será de Primo de Rivera o de alguien. Parece ser que era porque temían que sus informaciones devaluaran la peseta. Creo que esa era la razón. Bien, pues ya tenemos la fórmula jurídica que están buscando los podemitas y que no les salía. Les podemites, que es la lettre de cachet, en español, orden reservada, la orden reservada. Y bueno, pueden verlo en Wikipedia, que tiene un buen artículo. En el diccionario de la Real Academia y en el diccionario jurídico de la Real Academia no aparece, pero bueno, está muy bien definida, no sé con qué bibliografía. Vamos a ver, no hay bibliografía, está muy bien definida en Wikipedia, la Real Orden Reservada. No la Real Orden, sino la reservada. Sí es cierto que en el diccionario jurídico de la Real Academia se dice de la Real Orden que conocía la vía reservada, habla de la vía reservada, pero aquí está mucho mejor explicado. Era un documento alegal, son generosos llamándolo alegal, por el cual un monarca español ordenaba saltarse los procedimientos judiciales ordinarios y actuar directamente sobre una persona cualquiera, quien de esta forma quedaba desprovista de derecho alguno y en un limbo legal.
sin que se le abra proceso ni tome declaración alguna y sin ser oído, sino encarcelado o asesinado sin que pueda juzgársele o saber siquiera cuál sea la acusación por la que ha sido encerrado. Bien, esto es una herramienta predilecta de los Borbones. O sea, es paradójico que los podemitas, que son tan antimonárquicos, al final lo que necesitaban era un régimen absolutista borbónico, o cuanto menos una dictadura, como la de Miguel Primo de Rivera, como la del general Primo de Rivera. Remiten, y esto es muy interesante, y me voy a ir a la fuente original y lo voy a leer todo, remite a las memorias para servir a la historia del jacobinismo del abate, del padre Augustin Barruel, y por supuesto que me voy a ir porque esto es de gran instrucción para, no solo para podemitas, sino también para personas normales. Tengo aquí las memorias para servir a la historia del jacobinismo, escritas en francés por el abate Barruel, traducidas al castellano por Fray Raimundo Strauch, Raimundo Strauch. Bueno, no sé si a lo mejor era de origen alemán, Strauch, no lo sé, pero yo creo que es un apellido mallorquín. Sí, o sea, no es alemán, es polaco, no, qué follón, es polaco, pero no era Polonia. Bueno, a ver, era hijo de Francisco Strauch, sí, Strauch, es un apellido alemán. Era de Glatz, pero Glatz ahora se llama Kłodzko, en la Baja Silesia. Pero en aquel tiempo pertenecía al arzobispado de Praga, vamos, un follón. Bueno, pero al final, como Francisco Strauch era teniente coronel de suizos del rey de España, y además su madre era española, Raimunda Vidal, pues era súbdito español, bueno, más o menos. Estoy viendo también Wikipedia. Con 15 años tomó el hábito franciscano en el convento de San Francisco de Palma, del que fue lector de filosofía tras recibir el presbiterado. En 1798 ocupó una cátedra de teología luliana en la Universidad Literaria de Mallorca. Bien, pues Strauch, ¿no? O, bueno, en realidad en español no sé cómo lo pronunciarían. Bueno, por Fray Raimundo Strauch y Vidal, observante de la provincia de Mallorca y últimamente obispo de Vic. Fue asesinado en las inmediaciones del pueblo de Vallirana, arzobispado de Barcelona, en 16 de abril, todo esto lo pone en la portada, en 16 de abril de 1823. Esta es la segunda edición. Además hay que notar que fue asesinado sin juicio por los liberales, con la excusa de que era una especie de espía realista, un agente realista. Lo llevaban supuestamente a Madrid para juzgarlo, pero fingieron un ataque de los realistas, lo que les dio ocasión para dejarlo ahí pajarete junto a otro clérigo, en una fosa común, en una cuneta. Es llamativo que, usándolo como fuente sobre las medidas alegales o ilegales o los saltos de la justicia, él fuera víctima precisamente de un fusilamiento, de una detención y de un fusilamiento completamente ilegales. Bueno, esta es la segunda edición, tomo primero, Vic, imprenta de Luis Barjau y Codina, calle de San Hipólito, número 6, 1873. Vaya, es una portada bien aprovechada. Bien, pues estas memorias son, por supuesto, un ataque contra el jacobinismo, por supuesto. Vaya, ahora esto no funciona. Dice que relaciona la Revolución Francesa con los Illuminati, con los masones, con las sociedades secretas en general, y por supuesto da una buena imagen del régimen previo, del régimen anterior, que no es otro que el antiguo régimen. Y dice, a propósito de la única pega que le encuentra, dice esto: de las órdenes reservadas del rey y su verdadera causa en Francia, que es lo que quieren, lo que necesitan los podemites para que los violadores que han soltado, los violadores que han sacado de la cárcel, pudieran volver. Es la única vía, la orden reservada. El solo vicio real que podía objetarse al gobierno francés, considerado en sí mismo
y el que solo sabía despotismo y arbitrariedad era el uso de las órdenes reservadas del rey, lettre de cachet, que es el nombre francés, en español, orden reservada. Órdenes ciertamente ilegales, no alegales, ilegales. Lo proclama con toda claridad. Son órdenes ilegales y que ninguna verdadera ley podía autorizar en un gobierno civil, pues por estas órdenes perdía un ciudadano su libertad sin ser oído ni juzgado legalmente. No quiero excusar este abuso diciendo lo que es muy cierto, que el ciudadano y el plebeyo no estaban expuestos a ellas, que por lo ordinario no recaían sino sobre los intrigantes que rodeaban la corte, o sobre los escritores sediciosos, o sobre la alta magistratura en sus diferencias con los ministros. Pero diré que el origen y conservación de estas órdenes reservadas no es lo que se cree comúnmente un efecto del despotismo de los reyes. Su verdadera causa está en el carácter moral y opinión de los mismos franceses, de aquellos principalmente cuya clase era casi la única que estaba sujeta a estas órdenes reservadas. Diré que de estas órdenes tienen la culpa los mismos franceses y no el rey. Era preciso o mudar las opiniones e ideas sobre el honor de los franceses, o se había de permitir que el monarca usase de este derecho, cuyo uso solicitaban ellos mismos. En efecto, era tal la opinión o modo de pensar de las familias, aun de las menos distinguidas en Francia, que se tenían por deshonradas cuando se les castigaba pública y legalmente algún hijo, hermano o pariente cercano. De aquí se originaba que para evitar este juicio legal, los parientes pedían al rey que mandase encerrar un mal vasallo, cuya mala conducta recaía sobre la familia. Como era un disipador que la arruinaba, un delincuente que la infamaba o la exponía a una infamia, exponiéndose él a ser juzgado y castigado públicamente por los tribunales. Si había esperanza de enmienda, la orden era correccional y para tiempo limitado, pero si el crimen era grave y verdaderamente infamatorio, el delincuente quedaba condenado a encierro perpetuo. No se ha de pensar que se diesen estas órdenes reservadas por una simple demanda y sin ninguna información. Por lo ordinario, después de presentado el pedimento al rey, el pedimento sigue siendo una palabra rara, quizá demasiado influida por el original francés, lo remitía este al intendente de la provincia, y este enviaba a un subdelegado para que se informase de los parientes, oyese los testigos y formase un proceso verbal de sus deposiciones. De sus deposiciones verbales, evidentemente, no estamos hablando de medicina. Sobre estos informes que se enviaban a los ministros, se concedía o negaba la orden reservada. Bueno, todo el mundo que haya seguido esta descripción entenderá por qué cuando se toma la Bastilla hay muy pocos presos, y uno de ellos es el Marqués de Sade, que está allí por voluntad de su familia, porque avergüenza a su familia y encaja perfectamente con la descripción del abate Augustin Barruel. Es exactamente lo que pasa con el Marqués de Sade. Su familia avergonzada porque ha envenenado a unas prostitutas, por su familia que no quiere que dé escándalos, que no publique más guarradas, pide al rey, por favor, que lo tenga en la Bastilla. En la imagen del Marqués de Sade tenemos lo que el abate Augustin Barruel ha descrito perfectamente. Aunque estas órdenes reservadas no comprendiesen generalmente al vulgo, sin embargo, no siempre rehusaba el rey concederlas a las clases inferiores. Me llamaron un día para servir de intérprete a un testigo alemán en una información de esta especie. Se trataba de una orden reservada que un ciudadano muy ordinario, pero muy honrado, había solicitado para separarse de su mujer, que era tan colérica y violenta que había querido matar a su marido con un cuchillo, cuyo golpe detuvo el alemán que sirvió de testigo. Es decir, tenemos aquí un caso de violencia doméstica, que es precisamente el objeto de la ley solo sí es sí, solo que es violencia doméstica a la inversa. Es violencia de género, de un sexo contra otro, pero no es el género adecuado, no es el sexo adecuado. Esto es un problema para la ley solo sí es sí, pero el mayor problema es que estas cosas pasan
y pasaban y seguirán pasando, y son una realidad que la ley no contempla. Bueno, pues tenemos este caso. Una mujer que era tan colérica y violenta que había querido matar a su marido con un cuchillo, cuyo golpe detuvo el alemán que sirvió de testigo. El buen hombre, no pudiendo vivir con esta mujer y no queriendo delatarla a la justicia, recurrió al rey, quien dio comisión al intendente de la provincia para examinar los hechos. Se llamaron y reunieron en secreto los parientes y testigos. Vi que el subdelegado hizo las informaciones con toda la bondad posible. Constando así los hechos, se envió el proceso verbal al rey, quien concedió la orden reservada, en virtud de la cual fue puesta la mujer en la casa de corrección. Salió de esta al cabo de algunos meses, pero tan mansa, sumisa y bien corregida, que el matrimonio fue un modelo de buena inteligencia y tranquilidad. No entramos a preguntar qué le hicieron en la casa de corrección, pero imagino que ahora no se podría hacer. Creo que no se habría declamado mucho contra las órdenes reservadas si todas se hubiesen dado tan al caso y hubiesen producido tan buen efecto como esta. Es evidente que este modo de ejercer la autoridad es más propia de un padre común que atiende a la sensibilidad y al honor de sus hijos que de un déspota que esclaviza a sus vasallos. Era una gracia que hacía, no acto arbitrario y tiránico el que ejercía. Los franceses, con sus ideas sobre el honor, habrían sentido mucho no tener este medio para conservar el de sus familias, medio por otra parte que no dañaba al público, pues siempre lo libraba de un modo u otro de un sujeto nocivo, como los escritores sediciosos. Es pues evidente que era preciso o mudar la opinión y las costumbres de los franceses o conservar el uso de estas órdenes reservadas. Pero siempre el uso está cerca del abuso. Este medio ilegal en sí mismo era muy nocivo en manos de un mal ministro, que podía valerse de él contra un ciudadano o magistrado. Los jueces machistas, ¿verdad? Que la ley es buena, pero los jueces son fascistas con toga, machistas, y bueno, los podemitas lo que necesitan son las órdenes reservadas para deshacerse de estos magistrados, que no habrían hecho sino su deber, dice Barruel. Sobre todo era muy de temer, y no faltaban ejemplares, que un ministro, viendo que la solicitaban hombres poderosos, no sirviese a sus pasiones, a sus venganzas, dejando a su disposición estas órdenes arbitrarias y cartas supuestas del rey con que estaban pertrechados. Pero esto no era despotismo en el rey. Bueno, me da igual, claro, estas cartas, como en el caso de Primo de Rivera, no las daba el rey, las daba Primo de Rivera, pero da igual, despotismo hay. Dice, no era despotismo en el rey, a quien siempre habían de engañar para poder abusar hasta este punto de su nombre. Era de su parte un exceso de confianza en los sujetos que lo rodeaban, de parte sujetos más súbditos, bueno, de parte de los ministros y cortesanos, un exceso de corrupción que era preciso atribuir más a las detestables costumbres del día y a la impiedad que extendía el filosofismo en las cortes y palacios de los grandes que a la naturaleza del gobierno. Luego habla del afecto de los franceses a su rey en la época del espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Bueno, pues yo lamento mucho decir a los podemitas, bueno, en realidad me alegro enormemente, que lo que necesitan, que el artificio jurídico, el mecanismo, el procedimiento legal que están buscando y que necesitan para que los violadores vuelvan a la cárcel, era visto como ilegal en el mismísimo antiguo régimen. Y los escritores realistas, y ya hemos visto que el traductor de este libro fue fusilado sin juicio por realista, lo veían como un vicio, no como algo a defender. Vamos, lo defienden medianamente diciendo que la culpa no es del rey, la culpa es de los franceses que quieren tener al marqués de Sade en la cárcel sin un juicio que infamaría a la familia. Pues lo siento mucho, es que si esto ya era ilegal en el antiguo régimen, imagínense ahora. O sea, no hay vía de que los violadores, en ese sentido lo lamento, claro, porque no deberían haber salido, pero es que legalmente no pueden volver. Porque la única manera de que volvieran los... Es que realmente es eso, la única manera de que volvieran los violadores que se han
beneficiado por la ley del solo sí es sí, la única manera de que volvieran a la cárcel, donde según la ley escrita por los podemitas, es que es siempre lo mismo. Chávez hace una constitución que parece una novela rusa y al final es incapaz de cumplirla, a pesar de que es una constitución hecha a su medida. Exactamente a su medida, y es incapaz de cumplirla. Pero apenas escrita, ya la está incumpliendo. Pues esto es lo mismo, la ley la han escrito ellos. Y la única manera de que los violadores que han salido de la cárcel, que según la ley escrita por los podemitas, no deberían estar en la cárcel, la única manera de que volvieran a la cárcel, en contra de la ley, sería una medida ilegal, reconocida como ilegal por el abate de Barruel, la única manera sería una orden reservada. Una real orden reservada, imitando las lettres de cachet borbónicas, las cartas ocultas borbónicas. Tenemos un Borbón en el trono, eso es cierto, pero no es un Borbón absolutista, como aquellos que originaron o que aceptaron por parte de los nobles que querían letras de cachet, que querían órdenes reservadas. Tenemos un Borbón, pero no es un Borbón absolutista, en suma. No se puede. O sea, el mecanismo que pretenden o que necesitan es inviable. Bueno, por supuesto que es anticonstitucional, pero que si están pensando en que podría llevarse a la Constitución una reforma que admitiese de nuevo las órdenes reservadas que se usaban en tiempos de Primo de Rivera, no voy a decir que eso nos sacaría de la Unión Europea. Bueno, a Hungría, Polonia, de vez en cuando les han regañado, a Rumanía también por corrupta. ¿Podríamos quedarnos en la Unión Europea si adoptáramos una medida legal que ya era vista como ilegal en el antiguo régimen? Hombre, todo se puede intentar, ¿verdad? Pero que, en suma, que yo a esto le veo poco recorrido. Así que, queridos, queridas, querides podemites, pueden manifestarse ustedes diciendo que vuelvan los violadores a la cárcel, que vuelvan a la cárcel los violadores que nosotros hemos sacado de la cárcel. No, no pueden. O sea, no ha lugar, definitivamente, porque no hay lugar para las reales órdenes reservadas ni en nuestro sistema judicial, ni en ningún sistema europeo. Lo que sí que pueden hacer, pues claro, de perdidos al río, ya siempre se abre una puerta. Efectivamente, lo que sí que pueden hacer es pedir a los servicios secretos que los asesinen, en plan GAL. Es una posibilidad. Y esa posibilidad sería más legal que las reales órdenes reservadas.